Buenos días, iniciamos nuestra clase de informática del día de hoy. Nuestro tema, Excel. Propósito, reconocer o identificar la función promedio y la función sí básica para sacar promedios y funciones lógicas. Entonces, iniciamos. Acá previamente ya tengo diseñada una pequeña tabla. En esta tabla tenemos una estadística de ventas de calzado. En esta estadística tenemos el almacén El Zapatico. En este almacén tenemos varios vendedores. Cada uno ha hecho una venta en el primer trimestre del año. Enero, febrero y marzo. En el promedio nos dice que cada vendedor debe de tener una venta mínima de calzados para ganarse una comisión. Si no supera esa venta mínima de calzado, quiere decir que no gana la comisión. Para nosotros poder empezar a ver estos promedios, vamos a ver primero cómo se hace. Primero tengo acá mi tabla en blanco. Voy a colocar un valor, digamos valor 1. Después tengo el valor 2. Y acá vamos a ponerle promedio, que es lo que vamos a identificar. Vamos a correr un poco esta celda. Ya vemos que la podemos correr también de otras formas. Ya más adelante la veo. En esta celda voy a decir que yo tengo un número 15. En la celda B1. En la celda B2 tengo el número 5. Yo necesito sacar un promedio de estos dos. Para no tener que hacer una suma y después una división, lo mejor en Excel es hacer un promedio. Recordemos que para sacar siempre una función en Excel debemos utilizar el igual. Entonces vamos a hacer igual. Acá vamos a, antes de eso, a recordar que nosotros para hacer la función suma hacemos el igual y escribimos suma, que es igual a la celda, digamos a la celda B, con la celda, a la celda B, dos puntos, y ponemos la celda B2, B1 y B2. Cierro mi paréntesis y acá me va a hacer la suma, ¿cierto? Ya tengo la suma porque seleccioné las dos celdas. En la función promedio es similar o igual. Lo único que debemos hacer es cambiar la palabra suma por promedio. Entonces acá vamos a poner promedio y en esta parte vamos a seleccionar entonces la celda B. Lo vamos a hacerla acá con el paréntesis. Vamos ahora sí a seleccionar la celda B. Ponemos los dos puntos y seleccionamos la celda B2, B1 y B2. Cuando tengo las dos celdas seleccionadas, vamos a observar que en la mitad me salen los dos puntos. Es igual a la función de la suma. Lo único que cambia es la palabra promedio. Entonces al darle clic o enter, me va a aparecer nuestro promedio. Una función muy sencilla. La de promedio es igual a la suma, lo único que cambia es el promedio. Viéndola desde esta parte sencilla y otra parte un poco más compleja, y la función promedio pues tiene unas funciones más complejas, pero esta es la función básica. Después de que tenga hecho esto, como podemos observar, si yo cambio acá, pongo digamos un número 100 y acá le coloco un número 50, me va a mostrar un promedio. Entonces ya queda funcionando nuestro promedio automáticamente. Entonces vamos a ir a la otra planilla que tenemos acá. Entonces ya tenemos que estos vendedores ya tienen su promedio.
Hay unos que no alcanzaron la meta y hay otros que sí. Entonces vamos a observar, digamos que este vendió 30 zapatos en este mes. Y como podemos observar, ya nos dice que gana comisión. Pero si decimos que tiene 3, entonces nos cambia la comisión. No hay comisión. Ahorita vamos a ver esa parte cómo se hace. Vamos a ver entonces acá en ejemplo. Vamos a colocar el igual. Ponemos promedio. Entre paréntesis. Y vamos a seleccionar nuestra celda de enero. Y vamos a jalarla hasta nuestra celda de marzo. Acá ya tenemos nuestras 3 celdas seleccionadas. Vamos a cerrar el paréntesis y le vamos a dar Enter. Y como podemos ver, nos aparece nuestro promedio. Nos está diciendo que no ganó la comisión. Vamos a hacer el siguiente. En este vamos a colocar nuestra función otra vez. Igual, vamos a escribir promedio. Abrimos paréntesis. Señalamos desde enero. Ganamos nuestras 3 celdas. Enero, febrero y marzo. Cierro y le doy Enter. Y como vemos, este sí ganó la comisión. Y en el último vamos a hacer lo mismo. Igual, promedio. Abro paréntesis, selecciono todas las celdas de los 3 meses. Cierro el paréntesis y le doy Enter. Y me dice que está ganando comisión. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué acá sale ganó comisión o no ganó comisión? Un ejemplo. Vamos a decir que se vendió solo 5 pares de zapatos. No ganó comisión. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues acá tenemos la otra función que se llama la función sí. Y vamos a ver cómo se hace esta función. Bueno, nosotros para poder conocer la función sí, debemos utilizar los símbolos mayor que, menor que, mayor igual, ¿no? Menor igual. Estos símbolos nos van a servir para poder hacer nuestra función sí. Entonces, empecemos a hacer una función sí con el ejemplo que hicimos anteriormente. Recordemos que ya tenemos un promedio, que si cambiamos acá un valor, nos va a dar un promedio, ¿cierto? Vamos a dejarlo como está. Ahora vamos a decir, o a hacer la función sí. Entonces, recordemos que siempre debemos colocar de inicio el igual. Voy a escribir sí y voy a abrir paréntesis. Entonces ya acá me está mostrando que debo hacer mi prueba lógica. ¿Cómo hago mi prueba lógica? De la siguiente forma. Entonces yo voy a seleccionar mi casilla de promedio. Entonces ya la seleccioné. Cuando selecciono mi casilla de promedio, estoy haciendo mi primera parte que dice prueba lógica. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tengo esta parte de la prueba lógica. Esta partecita que dice prueba lógica. Ya la tengo. Listo. Ahora, ¿qué sigue? Si yo voy a dar una prueba lógica, un ejemplo, yo voy a decir que si es mayor a una cantidad, o sea, un número, entonces que me dé una respuesta. Si es menor a esa cantidad, entonces que me dé otra respuesta. Estas respuestas se dan en letras, como vimos en la casilla, en la parte anterior del ejemplo de la tabla. Entonces, un ejemplo, yo voy a decir que si la celda B3 o el promedio, si el promedio es mayor que 50, entonces, para yo poder decir ese entonces, debo colocar
un punto y coma. Entonces hasta acá yo cerré mi prueba lógica, o sea, esta parte. Yo le estoy diciendo que si el promedio, o sea, la celda B3 es mayor que 50, entonces acá tengo mi primera parte de la prueba, lo que es la prueba es esta parte, la lógica es mi signo que tengo acá en la mitad con el número y el entonces es el punto y coma. Ese punto y coma nunca debe faltar o si no nuestra función no va a funcionar. Diciéndolo así de forma redundante de la redundancia. Tenemos la siguiente parte. Debemos colocar unas comillas. Esas comillas las sacamos con el shift y la tecla número 2. Entonces, cuando yo tengo las comillas, voy a decir, si el promedio es mayor que 50, entonces es bueno. O sea que ya puse mi primera valor verdadero. Acá tengo un valor verdadero, ¿cierto? ¿Qué debo hacer? Cerrar mi valor verdadero. Ya lo cerré. O sea que estoy diciendo que mi valor verdadero es si es bueno. Que si el 50% es mayor que el 50% del promedio, entonces que es bueno. Y si no, ese si no o entonces, vuelvo y coloco el entonces, que sería el punto y coma. Y como podemos ver, ya se cerró mi función, el valor verdadero. Acá la cerré. Entonces, que sea falso. ¿Qué quiere decir falso? Que si es menor de 50, entonces, abro comillas otra vez, es malo. Acá cierro mis comillas y voy a cerrar toda mi función. Acá ya cerré mi función. Como podemos ver, se quitó el letrerito. Vuelvo a recordar. Selecciono mi celda promedio. Le coloco el signo que me va a identificar mi función. Si el promedio es mayor de 50, entonces, punto y coma, abro comillas, es bueno. Estoy colocando que si el número es como este que está acá, el 100, entonces me va a decir que es bueno. Pero si el número es menor que 50, entonces, punto y coma, es malo. Vamos a probar. Y entonces acá me está diciendo que es bueno. O sea que ya quedó funcionando. Y ya está hecha mi función. Vamos a poner acá un número menor de 50. Digamos 30. Como podemos ver, me dice es malo. ¿Por qué? Porque es menor de 50. Y ya hicimos nuestra función, sí. Entonces digamos que acá un número, tenemos 80. Es bueno. Yo puedo cambiar este de acá abajo. Y también me va a decir que es bueno. Digamos que acá vamos a poner una cantidad de 10. Me va a decir es malo. Entonces, esa es la forma de hacer un sí anidado de forma básica. Como podemos ver la función acá arriba, la tenemos. Entonces vamos a ir a nuestra tabla. Acá en nuestra tabla, cuando vemos, nos está diciendo que si un vendedor no alcanzó su meta en el mes, no le van a dar comisión, su meta en el trimestre, un ejemplo. Entonces, para hacer esta prueba, vamos a hacer lo mismo. Vamos a decir sí, abro paréntesis, y mi prueba lógica. Sí, mi celda de promedio, acá ya no voy a coger enero, febrero, marzo, sino mi celda promedio de venta. Si mi celda promedio es mayor a 10 productos, o sea, 10 pares de zapatos, entonces pongo los dos punticos, qué pena, el punto y coma, abro las comillas y digo que gana comisión. Listo. Pero, acá cierro las comillas y pongo, pero si entonces ya cierro mi función verdadera, como pueden observar, ya acá la función verdadera quedó cerrada. Falta hacer la falsa. Pero si entonces la persona no alcanza a vender 11 pares de zapatos en el trimestre, o el promedio de venta debe ser superior a 11 zapatos,
Entonces, que me diga que no gana la comisión. Y acá cierro comisión, cierro las comillas y cierro mi paréntesis. Una vez haya hecho esto, se desaparece la función, quiere decir que quedó bien hecho. Al darle Enter, nos va a mostrar que este personaje, Luz Martínez, no alcanzó su promedio de 20. Pero digamos que ella en el primer mes vendió 13, en el segundo mes vendió 15 y en el tercer mes vendió 20. Quiere decir que gana comisión, porque su promedio supera los 10 pares de zapatos. Y así vamos a ir haciendo la función para cada uno. Un ejemplo, tenemos el promedio vamos a sacar el promedio de Eduardo Páez. Entonces decimos que igual, si abrimos paréntesis, seleccionamos la celda promedio, es mayor que 10, que sigue, entonces abrimos nuestra prueba verdadera, decimos que gana comisión. Cierro comillas, punto y coma. Pero si entonces él no vende más de 10 pares de zapatos en el trimestre, o sea, que haga el promedio de más de 10 pares de zapatos, entonces, abro comillas, no gana no gana comisión. Cierro el paréntesis, no cierro las comillas, cierro el paréntesis y le doy enter. Y acá nos aparece nuestra prueba. Es como podemos ver, cada uno tiene la misma función, ¿sí? Pues acá ya tenemos nuestras dos funciones. La función sí y la función promedio, que es muy sencilla. Función promedio es igual que la suma, únicamente cambiamos la palabra. Y la función sí, debemos tener en cuenta el signo mayor o menor, el entonces, punto y coma, y hacer este procedimiento. Es muy sencillo, no es complicado. En nuestra actividad del día de hoy, vamos a escribir en el cuaderno funciones en Excel. Vamos a escribir para qué sirven las funciones, función promedio, y acá nos explican lo que expliqué en el comienzo con la función promedio, de cómo se da un promedio. Después, cómo podemos hacer la función sí, nos muestran cómo, y los signos que vamos a utilizar. Nuestra actividad es elaborar el promedio de notas de un estudiante de la siguiente manera. Tenemos la tabla, materias, español, ciencias y matemáticas. Nota 1, 2, 3 y promedio. Entonces la nota 1, ponemos un valor, 2, 3 y 4. Vamos a poner valores menos de 50. Acá en estas funciones por ahora no vamos a usar millares. Entonces vamos a colocar estos valores, pueden ser los mismos, que me dé el promedio automático y que me diga si aprobó o reprobó. Quiere decir que si aprobó es verdadero y si reprobó es falso. Y el promedio tiene que ser menor que, para que apruebe, entonces debe ser mayor de 30 para que apruebe. ¿Listo? Entonces, ¿cuál debemos utilizar de estas? Vamos a utilizar la misma. Acá esta misma. Entonces, si va a aprobar, decimos que es mayor de 30. ¿Listo? Vamos a colocar mayor de 30 para poder que apruebe. Y si es menor que 30, entonces nos va a decir reprobó.
Entonces esta es nuestra actividad, esta parte de acá abajo. Esta tabla que les mostré acá no es la actividad. Esta simplemente es para que pudiéramos ver cómo se utilizaba. Pero acá tengo la tabla de notas hecha. Entonces, como podemos observar, si yo cambio acá una nota, 3.5, acá cambio el promedio, veamos que acá sacó 1 y acá también sacó 1. Entonces, ahí nos dice que reprobó. Digamos que este que dice reprobado hizo una nivelación y sacó 4. Y en la otra nota hizo una nivelación y sacó 3.5. Entonces quiere decir que aprobó. Entonces, como podemos ver, las funciones también está en la tablita. Entonces, esta es nuestra tarea de actividad. Recordemos enviarla a lcadigital@outlook.com para verificar de que el procedimiento esté bien hecho, tal como hicimos la clase anterior con la factura. ¿Por qué hacemos esta parte de funciones? Porque en la factura vamos a utilizar esta función para poder hacer el descuento. Entonces necesitamos saber que era un promedio y que era una función sí para poder hacer el descuento en la próxima clase. Gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad.